Le compré una penthouse a mi hijo como regalo de boda. Pagué el salón, el banquete y el traje. Pero una semana antes del matrimonio me dijo: «Papá, quizá es mejor que no vengas. No encajas con mis suegros». Yo sonreí. Y cuando regresaron de la luna de miel, mi hijo pidió las llaves y yo le dije: «La penthouse no encaja contigo, ¿recuerdas?». Esa frase cambió todo. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Porque la historia no empieza con esa traición. Empieza 30 años atrás, cuando yo no tenía nada más que las manos llenas de callos y un sueño del tamaño de una catedral. Me llamo Rodrigo Salinas, tengo 63 años, nací en un pueblo de Jalisco, donde el agua llegaba una vez por semana y las tortillas se hacían a mano porque no había de otra. Mi padre vendía herramientas en un puesto del mercado. Mi madre lavaba ropa ajena para que yo pudiera ir a la escuela. Yo aprendí desde niño que en esta vida nadie te regala nada, que el respeto se gana con esfuerzo y que la familia es lo único que importa. A los 18 años me vine a la Ciudad de México con 200 pesos en la bolsa y una mochila. Dormí en cuartos de azotea, trabajé de cargador, de ayudante de albañil, de lo que fuera. Estudié contabilidad en la noche. Me desvelaba con los libros mientras mis compañeros de vecindad se emborrachaban los fines de semana. Yo no tomaba, no fumaba, no perdía el tiempo, tenía un plan y lo cumplí. A los 25 años ya tenía mi primer negocio, una distribuidora de materiales de construcción. Era pequeña, pero era mía. Me casé con Leticia, una mujer buena, trabajadora, que me dio 2 hijos. Primero nació Andrés. 3 años después, Claudia. Leticia murió cuando Andrés tenía 12 años. Cáncer. Fulminante. Yo quedé solo con 2 niños y un negocio que empezaba a crecer. Pude haberme derrumbado, pero no lo hice, porque mis hijos me necesitaban y yo les había prometido a Leticia que nunca les faltaría nada. Así que trabajé el doble, el triple. Contraté a una señora que cuidara a los niños mientras yo salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Los fines de semana llevaba a Andrés y a Claudia al parque. Les compraba helados. Les preguntaba cómo iba la escuela. Les decía que los amaba. Andrés era un niño callado, inteligente. Le gustaban las computadoras. Claudia era más extrovertida, habladora, siempre con una sonrisa. Yo los adoraba y me rompía el lomo para darles lo que yo nunca tuve. El negocio creció. Abrí 3 sucursales, luego 5. Empecé a vender no solo a constructoras pequeñas, sino a las grandes, a las que levantaban torres de departamentos, plazas comerciales, hoteles. El dinero comenzó a llegar, y yo lo invertí bien. Compré propiedades, acciones. Me volví un hombre de negocios respetado en el ramo. Andrés estudió administración de empresas en una universidad privada, la mejor de la ciudad. Yo pagué cada colegiatura sin chistar. Claudia estudió diseño gráfico, también en universidad privada. Les compré sus coches cuando cumplieron 18. Les di tarjetas de crédito. Les pagué viajes. Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Yo quería que conocieran el mundo, que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Pero algo empezó a cambiar. No sé exactamente cuándo. Tal vez fue gradual. Tal vez siempre estuvo ahí y yo no quise verlo. Pero con los años, mis hijos dejaron de verme como su padre y empezaron a verme como su banco. Andrés se graduó y le ofrecí que trabajara conmigo, que aprendiera el negocio desde abajo, que conociera a los proveedores, a los clientes, que entendiera cómo se construye un patrimonio. Él aceptó. Pero nunca llegaba temprano, siempre tenía excusas, se quejaba de todo, decía que el trabajo era muy pesado, que él no había estudiado para estar en una bodega, que merecía algo mejor. Yo le hice caso, lo puse en las oficinas corporativas, le di un puesto con aire acondicionado y secretaria. Pero tampoco funcionó. Andrés no trabajaba, pasaba el día en el celular, salía a comer y regresaba 3 horas después. Los empleados empezaron a murmurar. Yo hablé con él, le dije que tenía que poner el ejemplo, que el apellido Salinas significaba algo, que la gente nos respetaba porque nosotros nos respetábamos primero. Me miró como si yo fuera un viejo ridículo. Papá, me dijo, tú eres de otra generación.
Las cosas ya no funcionan así. Ya nadie trabaja 12 horas, eso es de explotados. Me mordí la lengua. No le dije que esas 12 horas de explotado fueron las que pagaron su universidad, su coche, sus vacaciones. No le dije nada, porque yo todavía creía que era una etapa, que maduraría. Claudia, por su parte, nunca trabajó. Ni siquiera lo intentó. Se graduó y se dedicó a viajar, a salir con amigas, a subir fotos en Instagram. Yo le daba una mensualidad generosa. Ella la gastaba en ropa de diseñador, en restaurantes caros, en antros. Cuando le sugerí que buscara trabajo, que pusiera un estudio de diseño, que hiciera algo productivo, me dijo: «Ay, papá, ¿para qué? Si tú tienes dinero de sobra». Además, yo no nací para ser empleada. Yo sentí algo raro en el pecho, como una piedra, pero me aguanté, porque eran mis hijos, y yo los amaba. Un día Andrés llegó a la casa con una chica. Se llamaba Valeria, bonita, educada, de familia acomodada. Me cayó bien. Andrés parecía feliz. Yo me alegré. Pensé que tal vez Valeria lo haría sentar cabeza, que lo haría madurar. Empezaron a salir. Al año y medio, Andrés me dijo que se iban a casar. Yo me emocioné. Le dije que lo apoyaría en todo, que organizáramos una boda linda, que invitáramos a la familia, a los amigos, que fuera un día memorable. Andrés me abrazó. «Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo». Yo sonreí, porque en ese momento todavía creía que mi hijo me amaba. La planeación de la boda comenzó. Valeria y su madre eligieron el salón, un lugar increíble en Polanco, de esos con jardines, fuentes, techos de cristal. La renta costaba lo que un coche nuevo. Yo no dije nada, firmé el cheque. Luego vino el banquete. Valeria quería un menú gourmet, langosta, cortes importados, vinos franceses, $2,000 por cabeza, 300 invitados. Yo hice las cuentas mentalmente, pero no dije nada. Firmé el cheque, el vestido de Valeria, diseñador exclusivo, traído desde Italia, $30,000. Yo respiré hondo, firmé el cheque, el traje de Andrés, hecho a la medida en una sastrería de lujo, $5,000. Firmé el cheque, las invitaciones, importadas, hechas a mano, $3,000. Firmé el cheque, la música, una banda en vivo, mariachi, DJ, cantante, $20,000. Firmé el cheque, las flores, orquídeas, rosas importadas, $15,000. Firmé el cheque, la luna de miel, Europa, 2 semanas, primera clase, hoteles 5 estrellas, $50,000. Firmé el cheque, y entonces, una tarde, 3 meses antes de la boda, Andrés llegó a mi oficina, cerró la puerta, se sentó frente a mí. Tenía esa expresión, la que ponen los hijos cuando van a pedir algo grande. «Papá», dijo, «Valeria y yo hemos estado pensando, queremos empezar nuestra vida juntos bien, en un lugar bonito, digno». Yo asentí. «Claro, hijo, tienen todo mi apoyo». Andrés respiró hondo. Encontramos una penthouse increíble, en Santa Fe, piso 23, vista a toda la ciudad. 3 recámaras, 4 baños, terraza enorme, alberca privada. Es perfecta. Yo esperé. «¿Cuánto cuesta?», pregunté. Andrés tragó saliva. $3 millones. El silencio llenó la oficina. Yo lo miré fijamente. Andrés sostuvo mi mirada. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. «Papá, sé que es mucho, pero es que tú tienes tanto. Y yo soy tu único hijo varón, tu heredero. Eventualmente todo será mío. ¿Qué diferencia hace que me lo des ahora o después? Además, Valeria está acostumbrada a cierto nivel. Sus papás tienen mucho dinero. No puedo llevarla a vivir a cualquier lado. Me daría pena». Sentí como si alguien me hubiera metido un cuchillo en el estómago y lo estuviera girando lentamente. Pero no lo demostré, porque yo había aprendido desde niño a no mostrar debilidad. «¿Ya la viste?», pregunté con calma. «Sí, es hermosa, totalmente equipada, muebles de diseñador, cocina italiana, todo». «Mándame la información». Andrés sonrió, se levantó, me dio un abrazo rápido.
Gracias, papá, sabía que entenderías. Salió de mi oficina. Yo me quedé sentado, mirando por la ventana. La ciudad se extendía ante mí, esa ciudad que yo había conquistado con las uñas, que me había dado todo, y que ahora me pedía que le diera todo a un hijo que no sabía el valor de nada. Esa noche revisé la información de la penthouse. Era tal como Andrés la había descrito. Espectacular, lujosa, el tipo de lugar donde vive gente que nació con dinero y nunca tuvo que sudar por él. Hice los cálculos. Con la boda y la penthouse, estaría invirtiendo casi $4 millones en Andrés. Era una fortuna, pero yo la tenía, y era mi hijo, mi único hijo varón, el que llevaría mi apellido, el que algún día tomaría las riendas del negocio. Llamé a mi abogado. Le pedí que estructurara la compra, que la penthouse quedara a nombre de Andrés, pero con una cláusula que solo yo conocía, una cláusula que mi abogado redactó con precisión quirúrgica y que yo firmé con una sonrisa amarga. «Don Rodrigo», me dijo mi abogado, «¿está seguro de esto?» «Completamente. Es su decisión, pero le recomiendo que lo piense bien». Ya lo pensé. Firmé. La penthouse era de Andrés. Bueno, técnicamente, porque había un detalle, un pequeño detalle legal que yo guardé en el cajón de mi escritorio, junto con otras cosas que Andrés nunca se molestó en preguntarme. Le di la noticia una semana después. Andrés gritó de alegría. Llamó a Valeria. Ella también gritó. Vinieron a cenar a la casa. Brindamos con champán. Andrés me abrazó. «Eres el mejor papá del mundo». Yo sonreí, pero por dentro algo se había roto, algo que nunca volvería a ser igual. Los siguientes meses fueron un torbellino. Andrés y Valeria se mudaron a la penthouse antes de la boda. Yo los ayudé con los últimos detalles. Contraté a un diseñador de interiores para que terminara de decorar. Compré obras de arte para las paredes. Un piano de cola para la sala, porque Valeria había mencionado que le gustaba el piano, aunque nunca la vi tocarlo. Cada vez que iba a visitarlos, Andrés estaba ocupado. Valeria me recibía con una sonrisa forzada, me ofrecía café, me enseñaba las nuevas cosas que habían comprado, muebles, lámparas, alfombras persas, todo carísimo, todo pagado con la tarjeta de crédito que yo le había dado a Andrés para gastos de la casa. Un día revisé el estado de cuenta. En 2 meses habían gastado $80,000 en puras tonterías, decoración, restaurantes, ropa, electrónicos. Llamé a Andrés. «Hijo, tenemos que hablar del uso de la tarjeta». «¿Qué pasa, papá? ¿Ya no tienes dinero?» La forma en que lo dijo, el tono, como si yo fuera un tacaño, como si él tuviera derecho a mi dinero. No es eso, es que $80,000 en 2 meses es excesivo. «Papá, estamos armando nuestro hogar, necesitamos cosas. Además, Valeria está acostumbrada a cierto estilo de vida. No puedo quedar mal con ella». Respiré hondo. «Andrés, el dinero no es infinito. Hay que ser responsables». Él se rió en mi cara. «Papá, tienes como $30 millones. No te hagas el pobre». Me da risa. Colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta, pero me contuve, porque todavía había una parte de mí que quería creer que esto era temporal, que Andrés cambiaría, que el día de su boda, cuando me viera ahí parado, orgulloso, apoyándolo, se daría cuenta de todo lo que yo había hecho por él. Qué ingenuo fui. La boda estaba programada para el sábado 15 de junio. Yo tenía mi traje listo. Había escrito un discurso para el brindis. Había ensayado frente al espejo. Quería decirle a Andrés frente a todos los invitados cuánto lo amaba, cuánto me enorgullecía de él, cómo su madre estaría feliz de verlo también. El viernes 7 de junio, 8 días antes de la boda, recibí una llamada de Andrés. «Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la penthouse?» «Claro, hijo. Voy en camino». Manejé hasta Santa Fe. Subí al piso 23. Toqué el timbre. Andrés abrió la puerta. Tenía cara de preocupación. Me hizo pasar. Valeria no estaba. «¿Está todo bien?», pregunté. Andrés se sentó en el sillón. Yo me senté frente a él. Esperé. «Papá»,
comenzó sin mirarme a los ojos, sabes que te quiero mucho y que aprecio todo lo que has hecho por mí. El estómago se me cerró. Esa frase, esa maldita frase que dice la gente antes de clavarte el cuchillo. Pero ahí estaba, el pero. Pero Valeria y yo hemos estado hablando y, bueno, sus papás son muy diferentes a ti. Son gente muy refinada. Viajan mucho, conocen a mucha gente importante. Van a la ópera, a galerías de arte, tú sabes. Yo seguía sin entender, o no quería entender. ¿Y? Pregunté. Andrés finalmente me miró. Papá, la familia de Valeria es muy especial, muy selecta, y ellos, bueno, han expresado algunas preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones? Andrés se retorció las manos. Papá, tú eres un hombre maravilloso, trabajador, honesto, pero no tienes el mismo nivel cultural que ellos. No hablas inglés, no conoces de vinos, no sabes de arte. Y, bueno, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Y, repetí con la voz más dura, y a Valeria le preocupa que sus papás te vean raro, que piensen que ella se está casando con alguien de, bueno, de un nivel inferior. Ahí estaba, la verdad, desnuda, cruel. Mi hijo, al que le había dado todo, me estaba diciendo que yo no era lo suficientemente bueno para su boda. Entonces, ¿qué sugieres? Pregunté con una calma que no sentía. Andrés respiró hondo. Papá, quizá es mejor que no vengas a la boda. El mundo se detuvo, el aire se volvió pesado, mis oídos empezaron a zumbar. Pero yo no me moví, no grité, no lloré, no le pegué, porque yo había aprendido desde niño que la verdadera fuerza no está en los puños, está en el control. Entiendo, dije, levantándome. Andrés pareció sorprendido. ¿En serio? Pensé que te ibas a enojar. Yo sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Por qué habría de enojarme? Es tu boda. Tú decides quién va. Papá, te lo compensaré, lo prometo. No te preocupes, hijo. Caminé hacia la puerta. Andrés me siguió. Papá, de verdad, te quiero mucho. Esto no cambia nada entre nosotros. Yo abrí la puerta. Me volteé, lo miré a los ojos. Andrés, dije con suavidad, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Él negó con la cabeza. Yo sé el valor de las cosas. Tú solo sabes el precio. Salí de la penthouse, bajé en el elevador, subí a mi coche, manejé hasta mi casa. Entré, cerré la puerta. Y solo entonces, solo cuando estuve completamente solo, me permití sentir la furia, el dolor, la traición, pero sobre todo la claridad. Porque en ese momento entendí algo fundamental. Yo había creado un monstruo. Había malcriado tanto a Andrés, le había dado tanto sin pedirle nada a cambio, que él había crecido creyendo que el mundo le debía todo, que yo le debía todo, y que él no me debía nada. Me serví un whisky, me senté en mi estudio y empecé a planear. Porque si algo he aprendido en los negocios es esto. Nunca tomes decisiones en caliente. Espera, analiza. Y cuando llegue el momento correcto, actúa con precisión. El sábado 15 de junio, día de la boda, me quedé en casa. Apagué el celular. No abrí las redes sociales. No quería ver las fotos, no quería saber nada. Claudia me llamó varias veces. No contesté. Ella fue a la boda, por supuesto. Era la hermana del novio. No podía faltar. 2 semanas después, Andrés y Valeria regresaron de su luna de miel en Europa. Andrés me llamó. Papá, ya regresamos. Tengo que pasar a verte. Necesito hablar contigo. Ven a la casa mañana a las 5. ¿No puedo ir hoy? Mañana a las 5. Colgué. Al día siguiente a las 5 en punto, Andrés llegó. Traía maletas. Un chorro de maletas. Valeria no venía con él. Hola, papá, dijo entrando como si nada hubiera pasado. Europa estuvo increíble. París, Roma, Barcelona. Valeria la pasó de maravilla. Yo no dije nada, solo lo observé. Oye, papá, tengo que pedirte algo. Las llaves de la penthouse. ¿Las llaves? Sí. Cuando compraste la penthouse, el desarrollador te dio un juego maestro. Lo necesito para dárselo al conserje.
Es que van a hacer unas reparaciones y necesitan acceso. Yo me recargué en el respaldo de mi silla. Andrés, antes de darte las llaves, necesito que hablemos. Él frunció el ceño. ¿Hablar de qué? De la boda. Andrés se puso incómodo. Papá, ya te expliqué, fue por Valeria, por sus papás, no lo tomes personal. No lo tomo personal, hijo. Solo tengo curiosidad. Dime, ¿cuánto costó la boda? ¿Por qué quieres saber? Curiosidad. Andrés se encogió de hombros. No sé, como $600,000 creo. $627,000 con 43 centavos, dije. Para ser exactos. Andrés se rió nerviosamente. Sí, bueno, fue cara, pero quedó increíble. Todos quedaron fascinados. Me da gusto. ¿Y la penthouse? ¿Cuánto costó? Papá, tú la compraste. Tú sabes cuánto costó. $3,200,000. Con muebles, decoración, diseño y obras de arte, otros $400,000. Total, $3,600,000. Andrés empezaba a ponerse nervioso. ¿A dónde quieres llegar, papá? Yo me levanté. Caminé hacia la ventana, miré el jardín, los árboles que yo había plantado, la fuente que yo había mandado construir, la casa que yo había levantado con mi esfuerzo. Andrés, dije sin voltearme, ¿tú sabes cómo gané mi dinero? Sí, papá, trabajando. ¿Trabajando cómo? Con tu negocio de materiales. Antes de eso. Silencio. No sé. Supongo que también trabajando. Me volteé. Te voy a contar algo que nunca te conté. Cuando tenía tu edad, 26 años, yo ya llevaba 8 años trabajando. Desde los 18. ¿Sabes cuántas horas trabajaba al día? Andrés negó con la cabeza. 14. A veces 16. Los domingos también. No había descanso, porque si no trabajaba, no comía. Así de simple. Papá, yo sé que tú trabajaste mucho. No me interrumpas. Andrés cerró la boca. Trabajé como animal durante 10 años para poder abrir mi primer negocio. Y cuando lo abrí, trabajé otros 10 años como animal para que creciera. ¿Sabes cuántas vacaciones tomé en esos 20 años? Silencio. 0. 0 vacaciones. Porque no había tiempo. Porque cada peso importaba. Porque yo venía de abajo y sabía que un solo error me mandaba de regreso para allá. Caminé hacia Andrés. Me paré frente a él. Tú nunca has trabajado de verdad. Te di un puesto en mi empresa y no duraste ni 6 meses. Te aburriste, te cansaste. Dijiste que merecías algo mejor. ¿Y sabes qué hice yo? Te seguí manteniendo. Te seguí dando dinero. Te compré un coche. Te pagué tus viajes, tu ropa, tus caprichos. Papá, yo te lo agradezco. Cállate. Andrés dio un paso atrás. Nunca me había oído gritar así. Te di todo. Te compré una penthouse de $3 millones. Te pagué una boda de 600,000. Te mantuve toda tu vida. Y cuando llegó el día más importante para mí, el día en que yo quería estar a tu lado, verte casarte, celebrar contigo, me dijiste que no fuera, porque no encajaba. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. Papá, yo no quería hacerte sentir mal. No querías hacer sentir mal a los papás de Valeria. Lo corregí. A mí no te importó hacerme sentir mal. Papá, perdóname, me equivoqué. Fue un error. Sí, fue un error. Y los errores tienen consecuencias. Andrés me miró con miedo. ¿Qué quieres decir? Yo saqué un sobre de mi saco, se lo entregué. Ábrelo. Andrés abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó los papeles. Los leyó. Su cara pasó de la confusión al shock. ¿Qué es esto? Es el contrato de compra de la penthouse. Léelo completo. Andrés leyó. Y leyó. Y siguió leyendo. Hasta que llegó a la cláusula 17, la que mi abogado había redactado con tanta precisión. No entiendo. Yo te explico. La penthouse está a tu nombre, sí, pero con una condición. La propiedad me pertenece a mí hasta que tú cumplas ciertas obligaciones. Entre ellas, trabajar en la empresa familiar durante al menos 5 años, demostrar responsabilidad financiera y mantener una relación de respeto con el donante. Es decir, conmigo. Andrés me miró con horror. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la penthouse no es tuya.
es mía, y te la presté, con condiciones que no has cumplido. Pero eso es trampa, no puedes hacer eso. Claro que puedo, y lo hice, está todo legal, pregúntale a tu abogado. Ah, espera, no tienes abogado, porque nunca te has preocupado por leer un contrato en tu vida. Andrés empezó a hiperventilar. Papá, no me puedes quitar la penthouse, Valeria y yo vivimos ahí. Es nuestro hogar. Yo me senté, crucé las piernas. Lo miré con la misma frialdad con la que él me había mirado cuando me desinvitó de su boda. Andrés, ¿recuerdas lo que me dijiste? Que yo no encajaba con los papás de Valeria, que era muy corriente, muy ordinario. Papá, yo no dije eso. Dijiste que no tenía el mismo nivel cultural, que no sabía de vinos, que no sabía de arte, que Valeria se avergonzaría de mí. Yo nunca dije que me avergonzara. No tuviste que decirlo. Lo dijiste con tus acciones, y ahora yo te digo algo con las mías. Me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí. La penthouse no encaja contigo, porque tú no encajas en mi vida. Andrés se quedó paralizado. ¿Me estás corriendo? Te estoy liberando. Ya no tienes que fingir que me quieres. Ya no tienes que soportar a tu papá corriente. Ya no tienes que avergonzarte de mí. Eres libre. Papá, espera. Podemos arreglarlo. Ya no hay nada que arreglar, Andrés. Te lo suplico, dame otra oportunidad. Yo lo miré. Vi a ese niño de 12 años que lloraba abrazado a mí el día que su mamá murió. Vi al adolescente que me pedía consejos. Al joven que me decía que yo era su héroe. ¿En qué momento todo eso se perdió? ¿En qué momento el amor se convirtió en interés? Andrés, dije con voz cansada, yo te di oportunidades toda tu vida, te di educación, te di trabajo, te di dinero, te di amor, y tú me pagaste con desprecio. Ya no te debo nada, y tú no me debes nada. Estamos a mano. No podemos estar a mano, soy tu hijo. Exacto, eras mi hijo. Ahora eres un hombre adulto que tomó sus decisiones, y yo tomo las mías. Andrés cayó de rodillas. Papá, por favor, lo que quieras, haré lo que quieras. Trabajaré en la empresa, te pagaré todo, pero no me quites la penthouse. Valeria me va a dejar si perdemos ese lugar. Y ahí estaba la verdad, la cruda y dolorosa verdad. A Andrés no le importaba perderme a mí, le importaba perder la penthouse, le importaba quedar mal con Valeria, le importaba su estatus, su imagen, su comodidad, no le importaba su padre. Levántate, dije, levántate y vete. Andrés se levantó, tenía la cara roja, los ojos hinchados, parecía un niño, pero no era un niño, era un hombre de 26 años que había tomado decisiones de adulto y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Tienes 30 días para desocupar la penthouse, dije. Después de eso mandaré personal de seguridad a cambiar las cerraduras. Puedes llevarte todo lo que compraste con tu dinero. Lo que compré yo se queda. Papá, vete. Andrés caminó hacia la puerta, se detuvo. ¿Y si Valeria me deja? Yo no dije nada. ¿Y si pierdo todo? Seguí sin decir nada. No te importa. Finalmente lo miré. Andrés, a mí me quitaste lo único que me importaba el día que me dijiste que no fuera a tu boda. Me quitaste la oportunidad de verte feliz, de estar a tu lado en el día más importante de tu vida, de sentirme orgulloso de ti. ¿Y sabes qué? No puedes devolvérmelo. Ese momento ya pasó, ya no existe y nunca volverá. Salió. La puerta se cerró. Yo me quedé de pie en la sala, en esa casa que había construido con mis manos, rodeado de silencio. Y por primera vez en 30 años me sentí libre. Los primeros días después de esa conversación fueron extraños, silenciosos, vacíos de una manera que nunca había experimentado. No era el vacío de la soledad, era el vacío de la liberación. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando durante años y finalmente puedes respirar. Andrés me llamó. 1 vez, 2 veces, 10 veces. No contesté. Me dejó mensajes de voz. Los borré sin escucharlos. Me mandó mensajes de texto. Los leí todos, porque necesitaba saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Los primeros mensajes fueron de súplica.
Papá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Papá, cometí un error, perdóname. Papá, no puedes hacerme esto. Luego vinieron los mensajes de negociación. Papá, trabajaré en lo que quieras, te lo prometo. Papá, dime cuánto quieres que te pague y te lo pagaré. Papá, haré lo que sea para arreglar esto. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder, llegaron los mensajes de rabia. Eres un viejo rencoroso. Me estás chantajeando. Esto es abuso emocional. Valeria tiene razón. Eres un hombre amargado que no soporta ver a los demás felices. Leí ese último mensaje 3 veces y sonreí. Porque ahí estaba, la verdadera cara de mi hijo. No la del niño arrepentido, no la del hombre que prometía cambiar, sino la del muchacho mimado que al no conseguir lo que quería, mostraba sus garras. Le respondí un solo mensaje, 29 días. No volvió a escribirme, pero Claudia sí. Mi hija llegó a mi casa 2 días después de mi confrontación con Andrés. Entró sin tocar. Me encontró en el jardín, podando los rosales que Leticia había plantado años atrás. Papá, ¿qué diablos hiciste? Me volteé. Claudia tenía 30 años. Era hermosa, como su madre. Pero en sus ojos había algo que nunca vi en los ojos de Leticia. Había cálculo, frialdad, interés. Hola, Claudia. Qué gusto verte. No me salgas con esas. Andrés me contó todo. ¿Es cierto que le vas a quitar la penthouse? No le voy a quitar nada. Nunca fue suya. Claudia se cruzó de brazos. Papá, esto es ridículo. Sí, Andrés la regó, metió la pata. Pero ¿de verdad vas a castigarlo así? ¿Quitándole su casa? Es mi casa, Claudia, yo la pagué, está a mi nombre, con condiciones que Andrés aceptó y no cumplió. Pero es tu hijo. Exacto. Y como mi hijo, esperaba que me tratara con un mínimo de respeto, cosa que no hizo. Claudia se sentó en una de las sillas del jardín. Se veía frustrada. Papá, mira, sé que Andrés estuvo mal. Yo estuve en la boda y me di cuenta de que no estabas. Al principio pensé que estabas enfermo, pero luego Andrés me contó. Y sí, me pareció horrible lo que hizo. ¿Te pareció horrible? ¿Y le dijiste algo? Claudia desvió la mirada. Bueno, no quise causar drama el día de su boda. Entiendo. ¿Y después de la boda? ¿Le dijiste algo? Papá, no es mi lugar meterme entre ustedes. Ahí estaba, mi hija, la que siempre tuvo excusas para no involucrarse, para no tomar partido, para quedarse en la cómoda neutralidad que le permitía seguir recibiendo dinero de ambos lados. Claudia, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? Estoy aquí porque me preocupas. Eres mi papá. No, estás aquí porque Andrés te pidió que vinieras, que me convencieras, que me ablandaras. Claudia se puso roja. Eso no es cierto. No, silencio. Claudia, dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin pedirme nada? Ella frunció el ceño. Vengo a visitarte todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Claudia pensó. Y pensó. Y entre más pensaba, más se daba cuenta de que no podía recordar una sola vez. Justo hace 2 meses te traje flores, dijo finalmente. Sí, y ese mismo día me pediste dinero para un viaje a Tulum con tus amigas, 50,000 pesos. Pero te traje flores primero. Claudia, las flores costaron 300 pesos. Me pediste 50,000. ¿De verdad crees que no me di cuenta? Mi hija se quedó callada. Yo dejé las tijeras de podar. Me senté frente a ella. Hija, te voy a hacer una pregunta, y quiero que seas honesta. ¿Tú me quieres? Claudia abrió los ojos. Claro que te quiero, eres mi papá. No me digas que me quieres porque soy tu papá. Dime por qué me quieres. Dime qué es lo que te gusta de mí. ¿Qué es lo que valoras? Claudia abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Bueno, eres trabajador. Y nos has dado mucho. Y eres generoso. Soy generoso. Es decir, ¿me quieres por mi dinero? No, no dije eso. Entonces dime qué más. Dime algo que no tenga que ver con dinero. Claudia se quedó en silencio. Y en ese silencio yo tuve mi respuesta.
Claudia, dije suavemente, durante 30 años te di todo lo que pediste. Nunca te negué nada. Te pagué la universidad. Te compré tu coche. Te doy una mensualidad de 30,000 pesos al mes. Y nunca te he pedido nada a cambio. Ni siquiera que trabajes. Papá, yo sí quiero trabajar. Es que no he encontrado lo mío. Tienes 30 años, Claudia. 30. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir buscando? No todos tenemos tu ambición, papá. Algunos somos más creativos, más libres. Libres, qué palabra tan bonita. Dime, ¿cuánto cuesta tu libertad? 30,000 pesos al mes. Más el departamento que te renté. Más el coche. Más tus viajes. Más tu ropa. ¿Sabes cuánto me cuesta tu libertad al año? Casi $500,000 de pesos. Claudia se levantó. ¿Y qué? ¿Ahora también me vas a correr a mí? ¿Vas a dejar a tus 2 hijos en la calle? No estoy dejando a nadie en la calle. Andrés tiene trabajo. Tú tienes trabajo. O podrían tenerlo si quisieran. Papá, esto es increíble. Te estás comportando como un tirano. No, Claudia. Me estoy comportando como un padre que se cansó de criar hijos de 50 años. Tengo 30. Exacto. Y vives como si tuvieras 15. Sin responsabilidades, sin obligaciones, haciendo lo que se te da la gana con el dinero que yo gano. Claudia agarró su bolsa. No voy a quedarme aquí a escuchar esto. No te estoy deteniendo. Se fue. Azotó la puerta. Yo volví a mis rosales y seguí podando. Porque a veces hay que cortar lo marchito para que lo sano pueda crecer. Esa noche, solo en mi casa, me preparé la cena. Pasta, simple, con aceite de oliva y ajo. Me serví una copa de vino. No de los vinos caros que Andrés y Valeria tomaban. Un vino sencillo, de mesa. Puse música, Sinatra, Dean Martin, la música de mi juventud. Cuando todo era más simple, cuando yo era feliz con poco. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin nadie que me interrumpiera para pedirme dinero, sin nadie que me hiciera sentir que nunca era suficiente, y me di cuenta de algo. Estaba en paz. Los días pasaron. Andrés no volvió a buscarme, Claudia tampoco, pero recibí una llamada que no esperaba, de Valeria. Don Rodrigo, habla Valeria, la esposa de Andrés. Hola, Valeria. Necesito hablar con usted. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Prefiero hablar en persona. Dudé, pero la curiosidad me ganó. Está bien, mañana a las 3, en mi oficina. Al día siguiente, a las 3 en punto, Valeria llegó. Traía un vestido negro, elegante, sobrio. Se veía nerviosa. Gracias por recibirme, don Rodrigo. Siéntate. Se sentó, cruzó las piernas. Las manos le temblaban ligeramente. Quiero hablar con usted sobre la situación con Andrés. No hay ninguna situación, todo está muy claro. Don Rodrigo, sé que Andrés cometió un error terrible. Lo que hizo fue imperdonable. Desinvitarlo de nuestra boda fue horrible, y yo fui parte de eso. Eso me sorprendió. Esperaba que viniera a defender a Andrés, no a aceptar responsabilidad. ¿Fuiste parte? Valeria asintió. Tenía lágrimas en los ojos. Fueron mis papás, ellos. Ellos son muy clasistas, muy creídos. Cuando conocieron a Andrés, les gustó. Pero cuando supieron de usted, de su historia, de cómo empezó desde abajo, empezaron a hacer comentarios. ¿Qué tipo de comentarios? Decían que usted era un hombre sin educación, sin refinamiento, que no encajaba en nuestra clase social y que si Andrés quería formar parte de nuestra familia, tenía que deslindarse un poco de usted. Sentí la rabia subir, pero la contuve, y Andrés les hizo caso. Sí, yo también. Los dos fuimos unos cobardes, y ahora todo está mal. ¿Qué está mal, Valeria? Ella se limpió las lágrimas. Andrés está destrozado, no duerme, no come, se la pasa tomando. Está obsesionado con recuperar la penthouse. Dice que es lo único que importa, que si la pierde, me va a perder a mí. ¿Y es cierto? Valeria me miró directo a los ojos. Honestamente, don Rodrigo, no lo sé. Cuando me casé con Andrés,
Pensé que me estaba casando con un hombre exitoso, con un hombre que tenía su propia empresa, su propio dinero, pero ahora me doy cuenta de que todo lo que tiene es suyo y que Andrés no tiene nada. ¿Y eso te molesta? Me asusta, porque no sé quién es Andrés sin su dinero, sin su ayuda, y creo que él tampoco lo sabe. Valeria se inclinó hacia adelante. Don Rodrigo, vine a pedirle algo. Dele a Andrés una oportunidad, una última oportunidad de demostrarle que puede cambiar. Ya le di 26 años de oportunidades, lo sé, pero esta vez será diferente, porque ahora está tocando fondo y a veces la gente solo cambia cuando pierde todo. La miré, realmente la miré, y vi a una mujer joven, asustada, que estaba empezando a darse cuenta de que se había casado con la idea de un hombre, no con el hombre real. Valeria, ¿tú amas a Andrés? Ella parpadeó. Sí, creo que sí. ¿Crees? Es complicado. No, no es complicado. O lo amas o no lo amas. Valeria bajó la mirada. Cuando lo conocí, me enamoré de lo que representaba, de su seguridad, de su estabilidad, de la vida que podía darme. Pero ahora que todo eso se está desmoronando, me pregunto si alguna vez lo amé a él, o solo amé lo que él podía hacer por mí. La honestidad de Valeria me desarmó. Esperaba manipulación, lágrimas falsas. Pero ella estaba siendo brutalmente honesta. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que usted merece la verdad, y porque creo que Andrés también la merece. Él necesita saber si yo me voy a quedar con él porque lo amo, o porque quiero seguir viviendo en una penthouse de $3 millones. ¿Y cuál es la respuesta? Valeria se levantó. No lo sé, don Rodrigo, pero voy a averiguarlo, y creo que Andrés también tiene que averiguar quién es sin el dinero de su papá. Se fue, y yo me quedé pensando. Valeria era mucho más inteligente de lo que creí, y mucho más honesta de lo que esperaba. Esa noche recibí otra visita inesperada. Mi abogado llegó sin avisar, con cara de preocupación. Don Rodrigo, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Andrés contrató a un abogado. Están preparando una demanda para impugnar el contrato de la penthouse. Me recargué en mi silla. ¿Con qué argumento? Alegan coacción. Dicen que usted lo obligó a firmar sin leer, que abusó de su posición como padre, que hubo conflicto de interés. ¿Y tienen caso? Mi abogado negó con la cabeza. No, el contrato es sólido. Andrés firmó. Tenía edad legal. No hubo armas, no hubo amenazas. Simplemente firmó sin leer. Pero van a intentar hacer ruido. Van a intentar presionarlo para que lleguen a un acuerdo. No voy a llegar a ningún acuerdo. Don Rodrigo, piénselo. Un juicio puede tardar años. Va a salir en los periódicos. La gente va a hablar. Esto puede afectar su reputación. Que hablen. Yo no hice nada malo. Mi abogado suspiró. Hay algo más. Claudia está apoyando a Andrés. Ella va a declarar a su favor. Va a decir que usted es un padre controlador, que usa el dinero para manipularlos. Eso sí me dolió. No porque fuera mentira, sino porque mi hija estaba dispuesta a traicionarme públicamente por su hermano. O más bien, por el dinero de su hermano. Está bien, dije, que hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a pelear y vamos a ganar. Mi abogado asintió. Como usted diga, don Rodrigo. 2 días después recibí la demanda formal. Era un documento de 50 páginas, lleno de acusaciones, de mentiras, de manipulaciones de la verdad. Según Andrés, yo era un padre tirano, un hombre que usaba su dinero para controlar a sus hijos, que los había chantajeado emocionalmente toda su vida. Leí cada palabra y sentí muchas cosas: rabia, dolor, decepción, pero sobre todo sentí tristeza, porque mi hijo estaba tan desesperado por mantener su estilo de vida que estaba dispuesto a destruir la imagen de su propio padre. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana, bajé a mi estudio, saqué una caja que tenía guardada en el closet. Era una caja de madera, tallada a mano. Leticia me la había regalado años atrás. Adentro había fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Andrés en su primer día de escuela, Claudia en su primera comunión,
los dos en Navidad, abriendo regalos, los dos en la playa, construyendo castillos de arena, sonriendo, felices, inocentes. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento dejaron de ser esos niños alegres y se convirtieron en estos adultos resentidos? ¿Fue mi culpa? ¿Les di demasiado? ¿Les di muy poco? Cerré la caja. Porque mirar al pasado no iba a cambiar el presente. Al día siguiente contraataqué. Le pedí a mi abogado que preparara una respuesta demoledora, que incluyera cada recibo, cada transferencia, cada cheque que yo le había dado a Andrés en los últimos 10 años. Que sumara todo, que mostrara exactamente cuánto dinero había invertido en un hijo que ahora me acusaba de manipulador. El total fue impactante, $4.200.000 en 10 años, sin contar la comida, la ropa, la escuela, los médicos, todo lo que le di antes de que cumpliera 18. Mi abogado preparó también una contrademanda, por difamación, por daño moral y por incumplimiento de contrato, no porque quisiera quitarle más a Andrés, sino porque quería mandarle un mensaje, que yo no me iba a dejar, que si quería guerra, tendría guerra. La demanda se presentó, los medios se enteraron y empezó el circo. Empresario millonario en pleito con su hijo por una penthouse de lujo. Hijo demanda a padre por abuso emocional y chantaje. La guerra familiar de los Salinas. Dinero, poder y traición. Los reporteros empezaron a llamar. Querían entrevistas, declaraciones, drama. Yo no dije nada, porque la gente que tiene la razón no necesita gritar. Pero Andrés sí habló. Dio una entrevista a un periódico amarillista. Lloró frente a las cámaras. Dijo que yo era un padre cruel, que toda su vida me había tenido miedo, que nunca le di amor, solo dinero, que él solo quería tener una relación normal conmigo, pero que yo era incapaz de querer a alguien. Vi la entrevista, completa, y cuando terminó, apagué la televisión, me serví un whisky y sonreí, porque Andrés acababa de cometer un error fatal. Había mostrado su verdadera cara, la cara de un hombre desesperado, mentiroso, manipulador. Y el mundo lo estaba viendo. Al día siguiente mi teléfono explotó. Pero no con reporteros, con amigos, con colegas, con gente que me conocía, todos diciéndome lo mismo. Rodrigo, vimos la entrevista. Ese muchacho está mintiendo. Rodrigo, qué vergüenza de hijo. Tú no mereces eso. Rodrigo, cuenta con nosotros. Sabemos qué tipo de hombre eres. Y entonces pasó algo que no esperaba. La gente empezó a investigar a Andrés, a buscar su nombre en internet, a encontrar sus redes sociales, sus fotos en restaurantes de lujo, sus viajes, sus coches, su penthouse, su boda carísima, y empezaron a hacer preguntas. Si tu papá era tan malo, ¿por qué vivías en su penthouse? Si tu papá nunca te dio amor, ¿por qué te pagó una boda de $500,000? Si tu papá era un tirano, ¿por qué nunca trabajaste? ¿Por qué viviste de su dinero toda tu vida? Andrés trató de defenderse, pero entre más hablaba, peor se veía. Porque la gente no es tonta. La gente sabe reconocer a un hijo malagradecido cuando lo ve. Una semana después, recibí una llamada. De Valeria. Don Rodrigo, necesito hablar con usted, es urgente. Dime. Andrés está fuera de control. Está bebiendo mucho. Está diciendo cosas horribles. Está asustándome. ¿Te está lastimando? No físicamente, pero, don Rodrigo, creo que necesita ayuda. Ayuda profesional. ¿Y qué quieres que haga yo? Silencio. No sé. Solo quería que supiera. Valeria, Andrés es un adulto. Él tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Lo sé, pero es su hijo. Fue mi hijo. Ahora es un extraño que me está demandando. Colgué y me quedé pensando. Andrés estaba destruyéndose y una parte de mí, la parte que todavía lo amaba, quería rescatarlo, quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero la otra parte, la parte que había sido traicionada, humillada, despreciada, esa parte quería que aprendiera, que tocara a fondo, que supiera lo que se siente perder todo, porque solo cuando lo pierdes todo, aprendes el valor de las cosas. Los 30 días se cumplieron.
Andrés no desocupó la penthouse, así que hice lo que dije que haría. Mandé personal de seguridad, cambiaron las cerraduras, pusieron guardias en la entrada, y cuando Andrés llegó esa tarde no lo dejaron entrar. Me llamó, gritando, llorando. «Papá, no puedes hacer esto. Mis cosas están ahí adentro, mi ropa, mis documentos. Tienes 24 horas para recoger tus pertenencias personales. Después de eso, todo lo que quede se donará a caridad. Eres un monstruo. Te odio. Ojalá te mueras». Colgó. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo me dijo. «Ojalá te mueras». Las repetí en mi mente, una y otra vez, tratando de encontrarles sentido, tratando de entender cómo llegamos hasta aquí. Pero no había sentido, no había lógica, solo había dolor, de los dos lados. Esa noche, solo en mi casa, me permití llorar. Por primera vez en años, lloré por mi hijo, por el niño que fue, por el hombre que pudo haber sido, por todo lo que perdimos en el camino. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, y cuando terminé, me lavé la cara. Me miré en el espejo y me hice una promesa. No volvería a llorar por Andrés, ni por Claudia, ni por nadie que no me valorara, porque yo me había pasado la vida llorando por los demás, y ya era hora de llorar por mí. Pasaron 3 meses desde que Andrés salió de la penthouse. 3 meses de silencio, de ausencia, de esa extraña sensación de libertad mezclada con pérdida que sientes cuando cortas algo que alguna vez fue parte de ti. El juicio seguía su curso, lento, burocrático, predecible. Mi abogado me mantenía informado. Cada semana había una nueva moción, un nuevo documento, un nuevo intento desesperado de Andrés por encontrar algo, lo que fuera, que le diera ventaja. Pero no había nada. El contrato era sólido, la ley estaba de mi lado, y lo más importante, la verdad estaba de mi lado. Durante ese tiempo hice algo que no había hecho en 30 años. Viví para mí. Me levanté sin alarma, desayuné sin prisa, leí el periódico completo, no solo la sección de negocios. Empecé a ir al gimnasio. A los 63 años, descubrí que todavía podía levantar pesas, trotar, sentir mi cuerpo fuerte y vivo. Contraté a un entrenador personal, un muchacho joven de 25 años que me trataba con respeto pero no con lástima, que me exigía como si yo fuera un atleta, no un viejo. «Don Rodrigo», me dijo un día, «usted está en mejor forma que muchos hombres de 40. ¿Cuál es su secreto?» «El odio es un gran motivador», le contesté. Él se rió, pensó que era broma. También empecé a salir, a cenar solo en restaurantes. Al principio me sentía incómodo. La gente me miraba. Un hombre mayor, solo, en una mesa para 2. Seguramente pensaban que me habían dejado plantado, o que era un viudo triste, y técnicamente lo era. Viudo de mi propia familia. Pero poco a poco me acostumbré. Empecé a disfrutarlo. Pedía lo que quería. Comía despacio. Observaba a la gente. Parejas jóvenes enamoradas. Familias con niños pequeños. Grupos de amigos riendo. Y no sentía envidia. Sentía alivio. Porque yo ya había pasado por todo eso y había sobrevivido. Una noche, en un restaurante italiano, se me acercó una mujer. Tendría unos 55 años. Elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado. «Disculpe», dijo con una sonrisa amable. «¿Usted es Rodrigo Salinas?» Me tensé. Los últimos meses habían sido difíciles con los medios, pero su tono no era acusatorio. «Sí, soy yo. Me llamo Patricia Mendoza. Soy amiga de su difunta esposa, Leticia. Fuimos compañeras en la universidad». El nombre me sonó. Leticia había mencionado a una Patricia varias veces. «Patricia». «Sí, Leticia hablaba de ti». «¿Puedo sentarme un momento?» Dudé, pero asentí. Se sentó. Pidió un café. «He seguido su caso en los periódicos», dijo sin rodeos. «Y quiero que sepa que Leticia estaría muy orgullosa de usted». Eso me tomó por sorpresa. ¿Orgullosa? ¿De correr a mi hijo? Patricia negó con la cabeza.
orgullosa de que finalmente se pusiera límites, de que no dejara que lo siguieran usando. ¿Cómo sabes que me estaban usando? Patricia sonrió con tristeza, porque Leticia me lo contó. Antes de morir, me dijo que le preocupaba que los niños estuvieran creciendo demasiado cómodos, que usted les daba todo y ellos no apreciaban nada. Me dijo que había hablado con usted al respecto, pero que usted decía que solo quería que tuvieran lo que ustedes no tuvieron. Tragué saliva. Era cierto. Leticia y yo habíamos tenido esa conversación varias veces. Ella quería que yo fuera más duro con los niños, que los pusiera a trabajar, que les enseñara el valor del esfuerzo, pero yo siempre le decía que había tiempo, que eran jóvenes, que merecían disfrutar su juventud. Qué equivocado estaba. Leticia me hizo prometer algo antes de morir, continuó Patricia. Me hizo prometer que si alguna vez veía que sus hijos se estaban aprovechando de usted, se lo dijera. Pero nunca tuve el valor. Hasta ahora. ¿Por qué ahora? Porque los vi. A Andrés y a Claudia. Hace 2 semanas, en un restaurante. Estaban hablando de usted, diciendo cosas horribles. Andrés decía que usted era un viejo amargado que no soportaba verlo feliz. Claudia decía que usted siempre había sido así, controlador y manipulador. Y yo no pude quedarme callada. ¿Qué hiciste? Me acerqué a su mesa. Les dije que su madre se revolcaría en su tumba si los escuchara hablar así de su padre. Les recordé todo lo que usted hizo por ellos, cómo trabajó día y noche para darles una vida digna, cómo nunca se volvió a casar para dedicarse a ellos completamente. ¿Y qué dijeron? Patricia apretó los labios. Claudia me dijo que me metiera en mis asuntos. ¿Y Andrés? Andrés dijo que su madre nunca los entendió, que ella también era de la vieja escuela, que los tiempos habían cambiado. Sentí una punzada en el pecho, no por mí, por Leticia, por su memoria siendo pisoteada por los mismos hijos que ella amó tanto. Gracias por decirme, dije con voz ronca. Patricia puso su mano sobre la mía. Rodrigo, usted está haciendo lo correcto. A veces el amor verdadero significa dejar que la gente caiga, para que aprenda a levantarse sola. Se fue, y yo me quedé pensando en sus palabras, en Leticia, en lo mucho que la extrañaba, en cómo ella siempre tuvo razón. Al día siguiente recibí una llamada de mi contador. Don Rodrigo, hay algo que debe saber. Claudia acaba de solicitar un préstamo usando las acciones de la empresa que usted le regaló cuando cumplió 25. Me había olvidado de eso. Le había dado a cada uno de mis hijos un 5% de acciones de mi empresa, como una forma de incluirlos en el patrimonio familiar. Las acciones valían mucho, pero no podían venderse sin mi autorización, solo usarse como garantía. ¿Cuánto está pidiendo? $200,000. ¿Para qué? No especificó, pero necesita su firma de autorización. No voy a firmar. Don Rodrigo, técnicamente las acciones son de ella. Ella puede usarlas como garantía. No sin mi firma. Revisa el contrato que firmó cuando le di las acciones. Mi contador revisó. Tiene razón, necesita su autorización. Entonces no la tiene, colgué. 5 minutos después, Claudia me llamó, furiosa. Papá, ¿por qué le dijiste al banco que no autorizas mi préstamo? Porque no lo autorizo, pero son mis acciones. Son acciones que yo te regalé, con condiciones. Una de ellas es que no puedes usarlas como garantía sin mi autorización. Eso es ridículo. Necesito ese dinero. ¿Para qué? Silencio. Claudia, ¿para qué necesitas $200,000? Eso no es de tu incumbencia. Si quieres que autorice el préstamo, sí es de mi incumbencia. Más silencio. Es para ayudar a Andrés. Ahí estaba, la verdad. ¿Andrés te pidió que sacaras un préstamo para darle dinero? No así, es que él está pasando por un momento difícil. Valeria lo dejó. Está viviendo en un departamento horrible. No tiene trabajo, necesita ayuda. ¿Y tú vas a endeudarte por él? Es mi hermano. Claudia, si le das ese dinero nunca te lo va a pagar. No me importa, es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con él. No, no es tu dinero. Son acciones. Acciones que representan años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio.
Y no voy a dejar que las tires a la basura por tu hermano irresponsable. Eres un monstruo. Andrés tenía razón. Solo te importa el dinero. No, Claudia. Lo único que me importa es que ustedes aprendan a ser responsables, pero parece que ya es muy tarde para eso. Colgó. Y yo me quedé con el teléfono en la mano, preguntándome si algún día mis hijos entenderían, si algún día despertarían y verían el daño que se estaban haciendo a sí mismos. 2 semanas después, mi abogado me llamó con noticias. Don Rodrigo, tenemos una propuesta de acuerdo. El abogado de Andrés quiere negociar. No voy a negociar. Escuche primero. Están dispuestos a retirar la demanda si usted le da a Andrés la penthouse, sin condiciones. A cambio, Andrés renuncia a cualquier reclamación futura sobre su herencia. Me reí. Me reí tan fuerte que mi abogado se quedó callado. ¿Entiende lo que eso significa?, preguntó mi abogado. Andrés estaría renunciando a millones de dólares en herencia a cambio de una propiedad de 3 millones. Es un pésimo trato para él. Exacto, lo cual significa que está desesperado. ¿Qué quiere que le responda?, pensé, y entonces se me ocurrió algo perfecto. Diles que acepto, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Que Andrés venga personalmente a pedírmelo, cara a cara, sin abogados, sin Claudia, solo él y yo. Mi abogado dudó. ¿Está seguro? Completamente. ¿Y si viene? ¿De verdad le va a dar la penthouse? Sonreí. Ya veremos. Una semana después, Andrés llegó a mi casa. No había venido desde el día que lo corrí. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras. El traje que traía estaba arrugado. Ya no era el muchacho presumido y confiado de antes. Era un hombre quebrado. Abrí la puerta, nos miramos. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. «Hola, papá», dijo finalmente con voz débil. «Andrés, ¿puedo pasar?» Me hice a un lado. Entró, miró alrededor. La casa estaba impecable. Yo la había remodelado. Nuevos muebles, nueva pintura. Había borrado todo rastro de la vida que tuvimos juntos. «La casa se ve diferente», dijo. «Las cosas cambian». Nos sentamos. Yo en mi sillón favorito. Él en el sillón donde solía sentarse cuando era niño. Parecía pequeño ahí, frágil. «Tu abogado me dijo que querías hablar conmigo», dije. Andrés asintió. Tenía las manos temblorosas. «Papá, vine a pedirte perdón». Esperé, no dije nada. Sé que la cagué. Sé que fui un mal hijo, un mal hermano, una mala persona. Y lo siento mucho. Las palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no creer en palabras, solo en acciones. «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué? ¿Por qué lo sientes? ¿Porque realmente te arrepientes? ¿O porque perdiste todo y me necesitas?» Andrés abrió la boca, la cerró. Pensó, honestamente, al principio era lo segundo. Cuando Valeria me dejó, cuando perdí la penthouse, cuando no tenía dinero ni trabajo, lo único que quería era recuperar lo que tenía. Y sabía que la única forma era arreglar las cosas contigo. Sigue, pero después de pasar estos meses solo, viviendo en un departamento de mierda, sin dinero, sin amigos, sin nada, entendí algo. Entendí que nunca tuve nada. Todo lo que creía que era mío era tuyo. Mi casa, mi coche, mi dinero, mi estilo de vida, todo. Y yo nunca me construí nada propio. Por primera vez, Andrés me miró a los ojos de verdad, sin arrogancia, sin expectativas, solo con honestidad. «Papá, pasé 26 años de mi vida creyendo que era exitoso, que era alguien, pero no era nadie. Era solo tu hijo, el hijo del hombre rico, y cuando me quitaste tu dinero me quedé sin identidad». Se le quebró la voz, y me di cuenta de algo horrible. Nunca te conocí, nunca me interesé por conocerte, por saber quién eras más allá de la cartera. Nunca te pregunté sobre tu infancia, tus miedos, tus sueños. Solo te veía como un cajero automático. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Y lo peor de todo es que trataste de enseñarme. Me ofreciste trabajar contigo, aprender el negocio, pero yo era tan soberbio, tan estúpido, que creí que ya lo sabía todo.
que no necesitaba trabajar porque ya tenía dinero. Tu dinero. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, no vine a pedirte la penthouse, vine a pedirte algo mucho más valioso. Vine a pedirte una oportunidad de conocerte, de aprender de ti, de trabajar contigo de verdad. No por obligación, no por conveniencia, sino porque quiero ser como tú. Quiero ser un hombre que se construye a sí mismo, que vale por lo que hace, no por lo que tiene. El silencio llenó la sala. Yo miré a mi hijo. Realmente lo miré, y vi algo que nunca había visto antes. Vi a un hombre, no a un niño mimado, no a un aprovechado, sino a un hombre que finalmente había entendido. Pero entender no es suficiente. Las palabras no son suficientes. Andrés, dije con calma, tus palabras son hermosas, y quiero creer que son sinceras, pero las palabras son fáciles, lo difícil son los hechos. Lo sé. Dime algo, si yo te diera la penthouse ahora mismo, sin condiciones, ¿qué harías? Andrés me miró, pensó, y entonces dijo algo que nunca esperé. La vendería. Parpadeé. ¿Qué? La vendería. Porque no la necesito, porque no la merezco, y porque representaría lo mismo de siempre. Vivir de lo que tú me das. Yo no quiero eso. Quiero ganarme mi propio lugar, mi propia casa, mi propia vida. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré el jardín. Los rosales de Leticia estaban floreciendo. Era primavera, tiempo de renovación. Andrés, dije sin voltearme, ¿sabes cuánto gano al mes? No. ¿Sabes cómo funciona mi negocio? No. ¿Sabes cuántos empleados tengo? No. ¿Sabes algo sobre mí que no tenga que ver con dinero? Silencio. Me volteé. Exacto. No sabes nada, porque nunca te importó, y ahora quieres que te dé una oportunidad de trabajar conmigo, de aprender. ¿Por qué habría de creerte? Andrés se levantó. Porque no tengo nada más que ofrecerte que mi palabra y mi compromiso. Sé que no basta. Sé que tengo que demostrártelo, pero dame la oportunidad, una sola oportunidad, y te prometo que no te voy a fallar. Lo miré, durante largo rato, buscando en sus ojos alguna señal de manipulación, de falsedad, pero no la encontré. Solo vi a un hijo quebrado que finalmente había madurado. Está bien, dije. Andrés parpadeó. ¿En serio? Pero con condiciones. Vas a empezar desde abajo, desde el mero fondo. Vas a trabajar en el almacén, cargando material, atendiendo clientes, haciendo inventario. El mismo trabajo que yo hacía cuando tenía tu edad. Acepto. Te voy a pagar el salario mínimo, como a cualquier empleado nuevo. Acepto. Vas a entrar a las 6 de la mañana, vas a salir a las 6 de la tarde, 6 días a la semana, como todos los demás. Acepto. Y si llegas tarde una sola vez, si te quejas una sola vez, si demuestras aunque sea una pizca de la soberbia de antes, te vas, sin segunda oportunidad. ¿Entendido? Andrés se puso de pie, extendió su mano. Entendido. Estreché su mano, era firme, segura, diferente a la mano blanda y débil que recordaba. Empiezas el lunes, ahí estaré. Andrés caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Papá, una última cosa. ¿Qué? La penthouse. ¿Qué vas a hacer con ella? Sonreí. ¿Te acuerdas de Patricia Mendoza, la amiga de tu mamá? Vagamente. Ella dirige una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. Necesitan un refugio, un lugar seguro donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Les voy a donar la penthouse. Andrés sonrió. Por primera vez en meses sonrió de verdad. A mamá le hubiera gustado eso. Lo sé. Se fue. Y yo me quedé solo. Pero era una soledad diferente. No era la soledad del abandono. Era la soledad de la paz. Esa noche saqué la caja de fotos otra vez. Miré las imágenes de mis hijos pequeños. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí tristeza. Sentí esperanza. Porque tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. El lunes a las 5:30 de la mañana estaba en el almacén cuando llegó Andrés. Traía ropa de trabajo, botas,
una gorra. Se veía nervioso pero determinado. «Buenos días», dijo. «Buenos días. ¿Listo para trabajar?» «Listo». Lo puse bajo la supervisión de don Julio, mi encargado de almacén, un hombre de 60 años que llevaba conmigo desde el principio. Le expliqué la situación. Don Julio solo asintió. «Dígale al muchacho que no le voy a dar trato especial solo porque es su hijo. No se lo des». Los primeros días fueron duros para Andrés. Lo vi cargar cajas bajo el sol, sudar, cansarse, pero no se quejó. Ni una sola vez. Llegaba temprano, se iba tarde, hacía lo que le pedían sin protestar. La segunda semana, lo vi comiendo con los otros trabajadores, riendo, compartiendo historias, aprendiendo sus nombres, sus vidas, sus luchas. La tercera semana, don Julio vino a mi oficina. «Don Rodrigo, su hijo es un buen trabajador». «Sí, sí, todavía le falta mucho que aprender, pero tiene actitud, y eso no se puede enseñar». Asentí, no dije nada más, porque no quería adelantarme, porque sabía que el verdadero cambio no se da en 3 semanas, se da en 3 años, o en 30. Un mes después, Claudia apareció en mi oficina, sin avisar. Entró como huracán. «Papá, tenemos que hablar». «Hola, Claudia». Se sentó sin que la invitara. «Vi a Andrés. Está trabajando en tu almacén, ¿es cierto?» «Sí». «¿Lo estás humillando?» «No, lo estoy enseñando». Claudia negó con la cabeza. «Papá, esto es ridículo. Andrés estudió administración de empresas, tiene un título, no puede estar cargando cajas. Yo cargué cajas durante 10 años y no tengo título. Pero tú eres diferente». «¿Por qué? ¿Porque yo vine de abajo y él nació arriba?» Claudia no supo qué responder. «Claudia, ¿por qué estás aquí?» Ella desvió la mirada. Porque necesito dinero». «¿Para qué?» «Para pagar mi renta, mis tarjetas, mis gastos». «Consigue un trabajo. No puedo vivir con un salario normal. Estoy acostumbrada a cierto nivel de vida». «Entonces acostúmbrate a otro nivel. O consigue un trabajo que te pague lo que necesitas». «Papá, no, Claudia, se acabó, ya no te voy a mantener. Tienes 30 años, es hora de que crezcas». Se levantó, furiosa. «Eres un maldito egoísta que no soporta ver a sus hijos felices. Al contrario, no soporto ver a mis hijos dependiendo de mí para ser felices. Porque el día que yo me muera, ¿qué van a hacer? ¿Quién los va a mantener? No necesitamos que nos mantengas, tenemos nuestra herencia». Y ahí estaba, la verdad. Claudia no me quería, quería mi herencia. «Claudia, ¿sabes qué? Tienes razón, tienen su herencia, pero va a estar en un fideicomiso y no van a poder tocarla hasta que cumplan 50 años, o hasta que demuestren que pueden ser financieramente responsables». Su cara se puso blanca. «No puedes hacer eso». «Claro que puedo, es mi dinero, y puedo hacer lo que quiera con él. Te voy a demandar». «Adelante, ya tengo un juicio con tu hermano. ¿Qué es uno más?» Salió azotando la puerta, y yo supe que había tomado la decisión correcta. 6 meses después, Andrés seguía trabajando en el almacén, pero ya no era el mismo muchacho que llegó ese primer día. Se había transformado, estaba más fuerte, más seguro, más humilde. Don Julio lo ascendió a supervisor. Andrés ahora coordinaba a un equipo de 5 personas, y lo hacía bien, con respeto, con paciencia, con liderazgo. Una tarde, después del trabajo, Andrés vino a mi oficina. «Papá, ¿tienes un momento?» «Claro, siéntate». Se sentó. Traía las manos llenas de callos, las uñas sucias, la piel bronceada por el sol. «Quiero agradecerte», dijo. «¿Por qué?» «Por no devolverme la penthouse, por obligarme a trabajar, por no facilitarme las cosas. No hay nada que agradecer». «Sí lo hay, porque si me hubieras dado la penthouse, yo hubiera seguido siendo el mismo, un inútil, un parásito, pero al quitarme todo, me obligaste a encontrarme a mí mismo». Sonreí. «Andrés, yo no te quité nada. Tú lo perdiste. Hay una diferencia». «Lo sé, y esa diferencia la entiendo ahora». Andrés respiró hondo. «Papá, quiero pedirte algo». «Dime». «Enséñame todo.
el negocio, las finanzas, las relaciones con clientes, todo lo que necesito saber para algún día poder dirigir la empresa, si es que todavía quieres que lo haga. Lo miré y vi a mi hijo, no al hijo que creí criar, sino al hijo que siempre quise tener. ¿Estás seguro? ¿Va a tomar años y va a ser difícil? Estoy seguro porque no tengo prisa y porque ahora sé que lo que vale la pena toma tiempo. Extendí mi mano. Trato hecho. La estrechó. Y en ese apretón de manos sentí algo que no había sentido en años. Sentí orgullo. 2 años después, Andrés ya era gerente de operaciones. Manejaba 3 sucursales. Tenía a su cargo 50 empleados y lo hacía increíble. Los clientes lo respetaban. Los empleados lo querían. Los números mejoraban cada trimestre. Yo empecé a retirarme poco a poco, a delegar más, a confiar más. No porque estuviera cansado, sino porque finalmente tenía a alguien en quien confiar. Claudia nunca cambió. Siguió con su vida de fiesta en fiesta, de relación en relación, gastando lo poco que tenía, hasta que un día se quedó sin nada y tuvo que irse a vivir con una amiga y conseguir un trabajo en una tienda de ropa, ganando el salario mínimo. La primera vez que fui a visitarla a su trabajo, casi no la reconocí. Estaba detrás del mostrador, con un uniforme, el pelo recogido, sin maquillaje. Se veía normal, como cualquier persona. «Hola, Claudia», me miró con sorpresa y vergüenza. «Hola, papá, ¿qué haces aquí? Vine a comprar una camisa y me dijeron que la mejor vendedora eras tú». Se sonrojó. «No soy la mejor. Apenas llevo 3 meses. Pues para 3 meses lo estás haciendo muy bien. Compré la camisa, no porque la necesitara, sino porque quería apoyarla. Quería que supiera que aunque no estaba manteniendo su estilo de vida, estaba orgulloso de que finalmente estuviera trabajando». Antes de irme, le di un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábrelo cuando salgas del trabajo». Esa noche Claudia me llamó, llorando. «Papá, no puedo aceptar esto». En el sobre había un cheque, por 20,000 pesos. «Claro que puedes. Es tu primer bono de desempeño». «¿Bono de desempeño? Pero no trabajo para ti». «No, pero trabajas, y eso merece ser reconocido». «Papá, yo fui tan horrible contigo. Dije cosas terribles. Te traicioné con Andrés. ¿Por qué me estás ayudando?» «Porque eres mi hija, y porque finalmente estás haciendo algo por ti misma, y eso merece ser celebrado». Lloró más fuerte. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija». Fueron las primeras palabras sinceras que intercambiamos en años. Hoy, 3 años después de aquel día que corría a Andrés de la Penthouse, mi vida es completamente diferente. Andrés es el director general de la empresa. Se casó con una mujer maravillosa, una doctora que conoció en el gimnasio. No tiene dinero, pero tiene carácter y lo ama por quien es, no por lo que tiene. Claudia dejó la tienda y abrió su propio estudio de diseño. Pequeño, modesto, pero es suyo. Lo levantó con su esfuerzo, y aunque todavía tiene días difíciles, está orgullosa de lo que ha logrado. Yo me retiré parcialmente. Trabajo 3 días a la semana. El resto del tiempo lo dedico a viajar, a leer, a vivir. Conocí a una mujer, se llama Carmen. Es viuda, como yo, maestra jubilada. No tiene dinero, pero tiene una risa que ilumina cualquier habitación, y cuando estoy con ella no hablo de negocios, hablo de libros, de música, de la vida. La Penthouse se convirtió en un refugio para mujeres. Han pasado por ahí más de 100 mujeres, todas con historias diferentes, pero todas con algo en común. Todas están reconstruyendo sus vidas. Y cada vez que voy a visitarlas, pienso en Andrés, en cómo él también tuvo que reconstruir su vida. El juicio eventualmente se resolvió. Andrés retiró la demanda. Firmamos un acuerdo. Él renunció a su parte de la herencia, no porque yo se lo pidiera, sino porque él lo ofreció. «Papá», me dijo, «no quiero tu herencia, quiero ganármela, y si al final de tu vida decides que me la merezco, la aceptaré con humildad, pero si decides que no, lo entenderé.
porque ahora sé que lo que importa no es lo que recibes, sino lo que construyes. Esas palabras me hicieron llorar. Por primera vez en años, lloré lágrimas de felicidad. Hoy, sentado en mi jardín, viendo los rosales de Leticia florecer, pienso en todo lo que pasó, en el dolor, en la traición, en la pérdida, pero también pienso en la redención, en el crecimiento, en el amor verdadero, porque el amor verdadero no es dar todo, es dar lo que el otro necesita para crecer, y mis hijos necesitaban caer. Para aprender a volar, hay una frase que me dijo mi padre cuando era niño, una frase que nunca olvidé. Rodrigo, me dijo, en esta vida solo hay dos tipos de personas, los que construyen su propio camino y los que esperan que otros les construyan el camino. Tú eres constructor, no lo olvides nunca. Yo no lo olvidé, y ahora mis hijos tampoco lo olvidarán, porque la Penthouse nunca fue solo un edificio, fue una prueba, una lección, una oportunidad de mostrarles que el valor no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y cuando Andrés me preguntó por qué hice todo esto, por qué le quité la Penthouse, por qué lo obligué a trabajar desde cero, le dije la verdad. Porque la Penthouse no encajaba contigo, porque tú necesitabas algo más grande, más importante. Necesitabas encontrarte a ti mismo, y para hacer eso, primero tenías que perderte. Él entendió y me abrazó, y en ese abrazo recuperé a mi hijo, no al hijo que compré con dinero, sino al hijo que gané con amor. Si estás escuchando esta historia, tal vez te identificas con alguno de los personajes, tal vez eres un padre que ha dado todo y no ha recibido nada, o tal vez eres un hijo que ha tomado todo sin agradecer. No importa quién seas, lo que importa es que entiendas una cosa: el respeto no se hereda, se gana, la dignidad no se compra, se construye, y el amor verdadero no se demuestra con lo que das, se demuestra con lo que enseñas. Yo perdí una Penthouse, pero gané 2 hijos. ¿Tú qué prefieres? Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo reflexionar, si te hizo sentir algo, déjame un comentario. Cuéntame tu propia historia, porque todos tenemos una. Y recuerda, nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para construir tu propio camino. Nunca es tarde para ser la persona que siempre debiste ser.